¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistos, una conversación necesaria con ustedes asociada a temas que sean de interés para toda la comunidad. El día de hoy estamos junto al doctor Fernando Abarzúa, ginecobstetra, con quien vamos a hablar sobre embarazo, los riesgos y también cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Entrevistos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación porque es un tema que ciertamente nos interesa muchísimo y que si tenemos oportunidad de poder conversarlo y llegar a mucha gente que a usted lo escucha regularmente, está excelente. Así que muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia acá. Doctor, hablemos sobre riesgos en el embarazo. Me gustaría hablar sobre edades de riesgo. Se señala que hay una edad de riesgo que es 35 años, sobre 40. ¿Existe algún consenso sobre eso? Correcto. Lo primero que hay que decir es que el embarazo y el tener hijos es parte normal de la vida, ¿cierto? Y eso es la forma en que tenemos de perpetuarnos en el tiempo y además de desarrollarnos en desarrollo desde el punto de vista profesional, emocional y proyecto de vida. Entonces, la gran mayoría de las embarazadas tienen situaciones fisiológicas, situaciones normales. La mayoría de las mujeres que se embaracen van a tener un desarrollo, se van a poder embarazar en primer lugar, ¿cierto? La mayoría de las mujeres que inician una vida sexual intentando un embarazo van a poder embarazarse, van a poder tener un embarazo fisiológico, normal, y van a poder tener un hijo finalmente sano al final del día. Eso entonces, para la mayoría de las mujeres exactamente, eso no debe perder el marco de que la mayoría de las veces nos va a ir bien. Entonces, es parte de nuestra naturaleza. Exactamente, y es la forma por la cual se ha perpetuado el ser humano a través de los tiempos. Así que es el primer escenario, que sobre eso pues vamos ahora a empezar a conversar de cosas más patológicas, cosas más de riesgo, etcétera. Pero la mujer que esté escuchando en la casa, que no termine asustada, no es el mensaje, sino que la idea es que cuando una persona está evaluando este tema, existen algunas situaciones que le aumentan la probabilidad de tener complicaciones, que es lo que nosotros decimos condiciones de riesgo o factores de riesgo. Entonces, los equipos de salud van a estar tratando, idealmente en el periodo preconcepcional, que a lo mejor le vamos a dedicar algunos minutos a eso, de que las mujeres se chequeen antes de embarazarse, o después cuando ya están embarazadas, de detectar qué condiciones o situaciones o hábitos o conductas pueden aumentar la probabilidad de aparecer una complicación. Y entre eso, una de las preguntas que usted me hace recién es la edad, ¿cierto? Sí. Del punto de vista biológico, los periodos más fisiológicos no necesariamente van a la par de lo que las personas por decisiones personales deciden de ser mamá. Claro. El periodo biológicamente más sano, entre comillas, cuando es la probabilidad menor de complicaciones para la mamá y para la guagua, está entre los 20 y los 30 años. Entre los 20 y los 30, si uno ve riesgo extremo, de riesgo de una mamá de complicaciones graves, de riesgo vital, el periodo más fisiológico es entre los 15 y los 30. El grupo de 15 a 19 años, de punto de vista de riesgo vital materno, también es de un grupo de bajo riesgo. Socialmente hay cosas distintas, ciertamente, en esa edad. Claro, hay problemas sociales. Por supuesto, pero en la cosa biológica eso. Pero 20 a 30 es el grupo fundamental. Entre los 30 y los 35 aumentan levemente los riesgos de algunas complicaciones maternas, cuando estamos hablando solo de edad. Sobre los 35 aumentan en forma muy significativa y sobre los 40 es el periodo, el grupo de riesgo fundamental. Cuando analizamos solo edad. ¿Estas edades de riesgo es simplemente por la edad o es porque hay enfermedades patológicas asociadas que aparecen en ciertas edades? Es porque la edad agrupa situaciones de salud que son distintas. Las niñas en los extremos muy iniciales de la edad fértil tienen mucho más riesgo de una de las complicaciones más graves del embarazo, que es un problema en la placenta, de una enfermedad que se llama insuficiencia placentaria o desde el punto de vista de la mamá se llama preeclampsia. Esa enfermedad es una enfermedad de la placenta, no tiene que la mamá tuviera una enfermedad antes, y se concentra fundamentalmente los riesgos más graves en niñas muy jovencitas o en personas sobre los 40, son los dos extremos de la vida más riesgosos. También después de los 40. Y entonces, eso es una cosa que es de una niña sana, pero que al embarazarse le cambia su condición cuando es muy adolescente. Y en el grupo de 35 hacia arriba y sobre todo después de los 40, porque ahí se concentra patología crónica, que es el principal grupo de riesgo de complicaciones graves maternas. Nosotros en Chile tenemos unas tasas de mortalidad materna más bajas de América, competitivas con Estados Unidos, con Canadá, con países de mucho más desarrollo nuestro, pero tenemos como primera causa de mortalidad materna lo que se llama la enfermedades concurrentes, es decir, nuestro riesgo principal es que se están embarazando mujeres cercanas a los 40 o más, en que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que tienen diabetes. Entonces, esa patología crónica hace que tengan más riesgos para su guaguita y también más riesgo para su salud. Usted lo decía, hay edades, ¿cierto?, que están asociadas a ciertas condiciones de salud. Sí.
Pero, ¿cuáles son las enfermedades que atacan también en esta época donde es más fértil la mujer de 20 a 30 años? ¿Existen enfermedades que también pueden influir en el embarazo? Por supuesto que sí. A través de todas las edades hay algunas patologías que agravan las situaciones en el embarazo, que son menos frecuentes de presentarse entre los 20 y los 30, pero también pueden existir. ¿Cuáles son las patologías que uno tuviera que agrupar que más riesgo tienen cuando una mujer, teniendo una enfermedad conocida, se embaraza? Fundamentalmente la obesidad, esta epidemia que tenemos en nuestro país, que es fundamental que la abordemos y que tengamos conciencia al respecto. La obesidad por sí sola, la obesidad es un factor de riesgo de tener diabetes e hipertensión, pero por sí sola, aunque una mujer no tenga hipertensión, no tenga diabetes, el ser obesa le aumenta los riesgos en forma significativa a ella, de riesgos para ella y ciertamente para su guagua. ¿De qué forma lo...? En el caso de la mamá, si uno habla ¿Sí? solo obesidad, tiene más riesgo de desarrollar durante el embarazo, por ejemplo, diabetes gestacional o hipertensión gestacional. Ya. Tiene más riesgo de complicaciones anestésicas, tiene más riesgo de las complicaciones quirúrgicas. Si tiene una cesárea, una obesa mórbida, por ejemplo, tiene más riesgo de tener complicaciones en la sala de parto por el tipo de anestesia, el riesgo de infecciones después, el riesgo de hemorragia, etcétera. O sea, su riesgo de mamá está aumentado por solo hecho de ser obesa, aunque no le aparezca diabetes y otras cosas. El riesgo para los niños es mucho más importante. La población obesa tiene más riesgo de dificultades para embarazarse, de infertilidad, ¿cierto? Más mujeres que no ovulan mensualmente, etcétera. Si ya están embarazadas, que es lo que nosotros vemos en las unidades de alto riesgo, si ya están embarazadas, tienen más riesgo de aborto espontáneo, es decir, que inician su embarazo y el niño fallece inicialmente, los primeros meses de vida. Así que de aborto espontáneo. Tienen más riesgo de muerte fetal, por el solo hecho de ser obesa, de que en un control en que todo iba, entre comillas, normal, de que el niño haya fallecido por una condición metabólica que hoy en día están en estudio y que hacen que finalmente los niños fallezcan. Tienen más riesgo de fallecimiento en la parte final del embarazo. Entonces, son mamás en las cuales no les permitimos, por ejemplo, pasarse de la semana 40. Los embarazos de mujeres con pesos normales pueden avanzar incluso más allá de eso. Con una muy razonable seguridad, las mujeres obesas tienen riesgos distintos desde ese punto de vista. Así que tanto a la mamá como al hijo les va más mal si la mamá tiene su condición de obesidad, aunque no tenga otras enfermedades, sino que obesidad por sí sola. ¿Qué otras patologías son importantes y que agravan las condiciones? Las enfermedades renales, las mujeres que tienen insuficiencia renal de alguna causa, las mujeres que son hipertensas crónicas, que estaban hipertensas y que se embarazan, las mujeres que tienen enfermedades autoinmunes. Autoinmunes significa son enfermedades que el cuerpo se ataca a sí mismo. La más conocida probablemente entre la gente que nos escucha puede ser el lupus, ¿cierto? Las personas que tienen esas condiciones también tienen más riesgo de agravarse durante el embarazo, de sus riesgos maternos y de la guagua. Y diabetes, ciertamente, diabetes. Entonces, por eso que es tan importante y esta oportunidad que estamos teniendo ahora es fundamental de llevar a mensaje a las personas que lo ideal para estas personas que tienen patologías previas al embarazo tengan lo que se llama un consejo preconcepcional, que sean capaces de ser evaluadas antes de estar embarazadas y ahí poder definir dos cosas que son radicalmente distintas. O sea, yo tengo esta patología crónica y no quiero embarazarme, entonces tener la mejor anticoncepción posible. Ya. Y no que nos ocurra que una mujer con insuficiencia renal crónica grave, como tenemos ahora en control, por ejemplo, en el hospital, está embarazada y no tenía ninguna intención y está en una condición crítica para ella y para su guagua, está feliz. Ciertamente Pero, la mamá, claro, la maternidad es un elemento poderoso y probablemente los elementos más maravillosos en la vida. Y ella está súper enganchada con su guaguita, pero se embarazó en condiciones súper adversas, de mal daño, de mucho daño renal, de hipertensión, etc. Entonces, la persona que tiene una patología crónica que decide no embarazarse, buena anticoncepción. Y eso hoy día estamos trabajando en el hospital para una cosa que no existe, que es un policlínico de consejo preconcepcional. Ya. Y al revés, en la otra mirada, esta paciente con patología crónica que sí quiere ser mamá, es muy distinto el pronóstico del embarazo si ella se embaraza en las mejores condiciones. O sea, yo soy hipertensa, pero estoy tomando mis medicamentos que me permiten tener mi presión normal. Estoy tomando medicamentos que no producen malformaciones en mi guagua. Hay unos medicamentos para la hipertensión que están contraindicados en el embarazo. Entonces, antes que se embarace, yo le cambio los medicamentos, uso medicamentos que le controlen su presión, pero que además sean seguros para su guagua. Si estoy con un lupus y quiero ser mamá, pero mi lupus está activo, que se llama, en este momento no me voy a embarazar. Voy a hacer mi tratamiento con el reumatólogo, voy a inactivar mi enfermedad y cuando eso está calmado me voy a embarazar. Porque eso va a permitir que el pronóstico para su salud de mamá y de su guagua, ciertamente, sea muy distinto. Entonces, es clave si uno tiene la posibilidad de tener consejo y evaluación preconcepcional. ¿Y cómo son las mujeres para ir al ginecólogo previo al embarazo? ¿Es algo que se programa? ¿Es algo que se pacta? Porque a todos nos cuesta ir al médico y yo he escuchado también muchos casos de mujeres que no realizan controles previos, que simplemente después del embarazo comienzan, incluso hay casos donde ya avanzado el embarazo recién comienzan a hacer los controles. Exactamente, ahí estamos al debe en una forma muy significativa. Por ejemplo, si uno elige
un modelo para saber si las personas están haciendo control, chequeo ginecológico. Uno puede tomar el Papa Nicolau, por ejemplo. El Papa Nicolau, la cobertura en nuestro país a nivel nacional es insuficiente. Nunca logró el impacto en reducir cáncer cérvico-uterino a nivel nacional, global. Hay regiones en las cuales sí, porque no se logró una cobertura máxima. Las personas, entonces, ese es un buen modelo para saber de que nos falta oportunidades de poder estar haciendo esta educación. Y estos policlínicos específicos de consejo preconcepcional en el sistema de los hospitales grandes está al debe, porque prácticamente no existen. Entonces, hoy día nosotros tenemos un par de personas acá en el hospital que están muy interesados en este modelo, y para nosotros como grupo que vemos ya la embarazada con patología es fundamental y lo hemos incentivado al respecto. A lo mejor ahí ustedes tienen un buen tema para conversar próximamente con las personas que están encargadas de desarrollar este modelo que se llama policlínico preconcepcional. Claro. Háblenos un poquito, hagamos una introducción tal vez del tema futuro. Para que le dijimos a la doctora Rogacia y sembrado el tema, que ella nos planteó la iniciativa y enganchamos 100% porque tiene este modelo. Hoy día en el hospital terciario, los hospitales de más complejidad, no tenemos horas protegidas para que un profesional esté sentado viendo puras pacientes con deseos de embarazo, pero que tiene condiciones de salud que pudieran agravar su condición. Ya. O personas que tienen una enfermedad que agrava su condición y que no quieren embarazarse. Lo decía yo que son estas dos cosas dicotómicas, pero que las dos son súper importantes. Que la que tiene patología y no quiere embarazarse reciba el mejor consejo de anticoncepción en seguridad de posibilidades de no embarazarse, pero además que no le afecte su enfermedad, que sea el anticonceptivo que elija no le agrave su hipertensión, etcétera. Y al revés, la mujer que está planificando embarazarse y tiene, por ejemplo, VIH positiva, ¿cierto? Y sabe que yo estoy infectada con el virus VIH y ahora quiero ser mamá. Tengo las puertas cerradas, las tengo puertas abiertas. Un especialista la va a orientar en esa posibilidad y le va a explicar de que hoy día tiene todas las posibilidades, pero que hay estrategias de prevención en cuanto al riesgo de transmisión vertical, etcétera, y embarazarse en el momento óptimo. ¿Se puede prevenir el riesgo? Se puede prevenir hoy día muchísimo, el riesgo es casi cero, y ahí podemos aprovechar de pasar un avisito que es de orgullo para la región. En septiembre de este año se atendió en nuestro hospital el parto número 100 de embarazadas de la Araucanía con VIH y 0% de niños infectados. Y eso con un trabajo enorme del grupo de infectología, del grupo de alto riesgo, una cosa que es multidisciplinaria ciertamente, el grupo pediátrico, etcétera. Pero la Araucanía, siendo de las regiones más pobres del país, tiene una tasa óptima de transmisión y esperamos que se mantenga en esto. Sí, tiene sus complejidades, pero se ha mantenido súper bien, y estamos orgullosos al respecto. Pero esa persona tiene toda la posibilidad de embarazarse, etcétera, pero requieren un consejo preconcepcional. Claro. Si la persona tiene enfermedad de los riñones, si es hipertensa, si está obesa, ¿cierto? Si está obesa y es muy jovencita, ¿qué es lo que le vamos a sugerir? Tratar primero su obesidad, por todo esto que mencionábamos de los más riesgos, y que una vez avanzado en eso, poder embarazarse en las mejores condiciones. El desarrollo embrionario y fetal, uno tiene que imaginárselo, si uno quiere como caricaturizarlo, el ambiente intrauterino que le ofrece la mamá es lo que este niño que genéticamente tiene una información que los papás le transmitieron al momento de la concepción, esa información genética se va a ir modulando en cosas fisiológicas o cosas alteradas a lo largo de los 9 meses. Y eso depende de qué condiciones a esta incubadora le ofrece la mamá. Si la mamá le ofrece una incubadora que funciona limpiecita, aseada, que le entregue el oxígeno perfecto, que le entregue la comida perfecta, la posibilidad de que ese niño nazca sano es mayor y que no desarrolle enfermedades crónicas del adulto es mayor. Ya. Si esta mamá le ofrece una incubadora que en vez de darle comida saludable le da puro azúcar, que es el modelo entre comillas de la diabetes gestacional, y este niño es criado con azúcar alta de la mamá, este niño va a moldear su información genética a una información genética que le va a aumentar el riesgo de obesidad en la infancia, obesidad de adulto, de que sea adulto hipertenso o adulto diabético. Entonces, en los 9 meses de preparación se está jugando la salud de los próximos 50, 60 años. Y si nosotros logramos que las mamás entiendan que esa condición cambia dependiendo de lo que ella hizo durante todo su periodo de embriogénesis y durante el desarrollo de todos los meses de embarazo, va a ser fundamental. Porque no es esto de que, estoy obesa, entonces me pilló con unos kilitos de más. El ambiente que yo le ofrecí, hoy día hay algunos mecanismos moleculares que no se conocen muy bien de por qué las embarazadas, por el solo hecho de ser obesa, les va más mal a los hijos, o la diabética se conoce más, etcétera, pero es el modelo de qué le estoy ofreciendo en la incubadora a este niño. El niño está empezando a formar su tubo digestivo, está empezando a formar su cerebro, sus glándulas, todas esas cosas. Y si ese ambiente se lo doy en ambientes inadecuados,
Aumento el riesgo de que fallezca dentro del útero, aumento el riesgo de que tenga peso bajo o exceso, que tenga dificultad en el parto, todo lo que ustedes quieran, pero además le aumento sus riesgos de vida del adulto. Eso se llama la impregnación o imprinting del concepto en inglés, de que nosotros le fabricamos en este ambiente cómo se va a desarrollar para el futuro, así que tiene impacto no solo para el día que nació, y chuta, mi hijo nació con 4 kilos 800 y todos se ríen, uy, qué sanito. Ese niño tiene un riesgo de salud para toda la vida. Y si esa madre fue por una diabetes que nosotros nos demoramos en diagnosticar o en manejar, problema, responsabilidad nuestra. Pero si fue que conociendo, yo como mamá no hice mi dieta, no me preocupé, no me alimenté, le eché a perder un poco su futuro de salud para adelante. Entonces, así de importante es la vida prenatal. Marca mucho para muchos años, no solo para el día que nace y que, afortunadamente nació y está listo. Eso no es así. Hay que pensar también a futuro. Para el futuro, tal cual. Para el bebé y que en su vida adulta también puede generar todas estas enfermedades. Usted nos señalaba que hay patologías, ¿cierto? Hablamos de esta lista de patologías que también influyen, pero casi todas las que dijo son muy, muy comunes en la población hoy en día. Entonces, ¿existe tratamiento, como también usted nos señalaba, para poder llevar este embarazo con esta patología, pero el embarazo lo más seguro posible? Por supuesto que sí. No son las condiciones ideales, pero es lo que tenemos hoy, ¿cierto? Pero ese es el gran desafío. Los que trabajamos en unidades de alto riesgo obstétrico, ¿se puede revertir? No vemos embarazadas fisiológicas. Justamente estamos viendo puras pacientes con patología, y una de las cosas más gratificantes de esta especialidad que uno puede cambiar de forma radical el pronóstico de toda esta enfermedad. Conversamos recién del VIH, que es un tema que a mí me encanta, y que otro día podemos conversar solo eso, de que si uno no hace nada, la posibilidad de que un niño nazca infectado es 30% o más, y la enfermedad del niño con VIH es gravísima a lo largo de su vida, etcétera, versus lo que la ciencia aportó con todos estos años de que la posibilidad de vida sea casi cero. Entonces ahí hay una enorme intervención, ¿cierto? Lo que vamos a trabajar es que las mujeres ojalá no se infecten de VIH, pero si ya está infectada y tiene embarazada, hay mucho que ofrecerle. Si es hipertensa, lo mismo. Si tiene lúpus, todas estas patologías que hemos hablado, hay muchísimas cosas que hoy día se pueden hacer de intervenciones. Hoy día hay terapias fetales, hay procedimientos para algunas malformaciones, o sea, la medicina materno-fetal o la especialidad de esto del embarazo de alto riesgo lo que busca justamente es, frente a condiciones de riesgo o a patologías ya diagnosticadas, cambiarle el pronóstico en beneficio para la mamá y para la guagua. Doctor, cuando las mamás ya están en etapa de tratamiento para poder realizar un embarazo, siempre se habla de la cantidad de hijos que tienen nuestras mamás, se habla de la cantidad de hermanos que hay, pero rara vez se habla de las pérdidas. Yo creo que es un tema muy importante porque a muchas mamás, particularmente jóvenes, les frustra el tema de las pérdidas, pero al parecer es algo más común de lo que uno piensa durante un embarazo, ¿no? Sí, lo que se llama las pérdidas reproductivas, que si son bajo las 22 semanas, para entender el lenguaje, bajo las 22 semanas se les llama aborto, porque fallece un niño que es previable, y después se habla de la muerte fetal de la segunda mitad del embarazo. Todas esas pérdidas marcan dramáticamente a las personas, ciertamente, y son una de las partes duras de nuestra especialidad. Afortunadamente son la minoría de los embarazos los que tienen pérdidas una vez que han pasado el primer trimestre. La gran mayoría de las pérdidas espontáneas ocurren en las primeras semanas de vida, ¿cierto? De los primeros 2 meses, primeras 8 semanas, qué sé yo, ocurre más del 90% de estas pérdidas. Y la mayoría de las personas que tienen pérdidas, afortunadamente, no tienen pérdidas repetitivas, sino que tienen, dice, una historia que uno conozca, cualquier familiar que se sabe que yo tuve 2 o 3 hijos y tuve alguna pérdida entre medio de eso, eso es muy frecuente. 10 a 15% de los embarazos se pierden en esta etapa. Y que la gran mayoría de esos niños venían con alguna enfermedad genética grave, y que por lo tanto lo que ocurre es que cuando no viene, entre comillas, compatible con lo habitual de un ser humano, se produce una detención del desarrollo y se produce una pérdida espontánea. Entonces eso no hay que intervenirlo, sino que eso va a ocurrir en forma natural. Distinto es la persona que tiene pérdidas reproductivas a repetición o que tiene pérdidas después del primer trimestre del embarazo, porque habitualmente eso está asociado a una patología, a una cosa distinta que ahí pudiéramos cambiarle el curso. Y ahí hay enfermedades del tipo autoinmune de nuevo, de mamás que, autoinmunidad dijimos que esto como atacarse a sí mismo, hay mamás que atacan a su guagüita, atacan a su embarazo, atacan a su placenta y hace que las guaguitas fallezcan. Por ejemplo, las personas con lupus tienen más riesgo de esto, una cosa que se llama síndrome antifosfolípido, hay enfermedades autoinmunes que pueden producir esto. Hay personas que tienen problemas de otro tipo, de malformaciones del útero, ¿cierto? Que, por tanto, que su guagüita viene estupenda, viene regia, su placenta viene excelente, pero el envase, el útero está inadecuado para poder soportar la gestación, porque tiene un útero de mala calidad en el cuello del útero que se llama incompetencia cervical o insuficiencia cervical, y que por tanto nosotros tenemos que diagnosticarlo y hacer intervenciones quirúrgicas que permitan afirmar la guagüita, que las mamás dicen, me hicieron una operación en el útero o en el cuello para amarrarme y para afirmarme la guagüita. Entonces, el tener pérdida en periodos de edad que no son las habituales, ¿cierto? Pasado las 12 semanas, o tener
pérdida repetitiva son el subgrupo de pacientes que van a requerir estudios e intervenciones para cambiarle el pronóstico, porque en ellas habitualmente vamos a encontrar alguna causa, algunas más tratables que otras, pero ahí vamos a encontrar causa, versus estas pérdidas de embarazos chiquititos, que son más bien de selección natural en la parte genética. Ya, o sea, el mensaje también es que esto puede pasar, puede ocurrir, hay que confiar también en el ginecólogo para poder realizar un tratamiento adecuado en caso de las pérdidas. Eso, y seleccionar qué pacientes requieren un estudio especial antes que se embaracen de nuevo. Ya. ¿Cierto? Para buscar, hay causas que son muy tratables. Esto que yo les nombraba, por ejemplo, síndrome antifosfolípido, en líneas generales, si uno no interviene, 80% de esos niños van a fallecer, 80% de los embarazos. En cambio, si es que hay intervención hoy día con medicamentos y con inyecciones, etcétera, el 80% de las veces la mamá va a poder tener un hijo vivo de más de 32 semanas, o sea que se vaya adelante con su guagua finalmente para la casa en algún minuto. Entonces, cambia radicalmente. Enfermedad no diagnosticada, lo más probable es que voy a perder a mi guagua. Enfermedad diagnosticada y tratamiento adecuado, lo más probable es que voy a estar con mi hijo disfrutándolo en la casa. Ya, se baja los porcentajes son radicalmente opuestos. Doctor, yo le había hecho esta pregunta fuera de programa. Cuando hablamos de enfermedades asociadas a la obesidad, tenemos la línea de resistencia a la insulina, que en algún momento fue muy masiva el diagnóstico. Usted podrá decirme después si es que el diagnóstico está bien realizado o hay un sobrediagnóstico de esto. Luego también tenemos la enfermedad asociada a la tiroides. Uh-huh. Ambas afectan durante el embarazo, o sea, antes o después. ¿Influye esto también en la baja natalidad que tenemos hoy día en nuestro país? Las enfermedades de obesidad, tal vez se amplía un poco más a estas dos, pero ¿la obesidad también influye en la baja de esta natalidad o es solamente que hay mujeres que están programando sus embarazos para después de los 30, 35 años? Correcto. Como partimos al inicio, ¿cierto? En la naturaleza la mayoría de las personas son sanas y la mayoría de las mujeres van a ser fértiles. Y cuando las personas intentan con su pareja tener guaguita y ser padres, si ustedes lo dejan un año en evolución solita, el 85% de esas personas van a estar embarazados. Entonces hay un grupo de personas, alrededor de un 15%, que al final de un año no siguen capaces de embarazarse. Y si lo dejan 2 años, es la mitad de ellos, 7, 8%. Y eso se ha mantenido, si bien yo no trabajo en el área de infertilidad específicamente, eso se ha mantenido bastante constante en el tiempo. Por tanto, el porcentaje de parejas que son lo que se denomina infértil es más o menos constante, independiente de los cambios que ha habido sociales desde el punto de vista de obesidad o de desnutrición, etcétera, dependiendo de donde uno esté trabajando. Así que no ha habido una explosión de aumento de pacientes infértiles. Pero las condiciones de salud hay algunas que ciertamente dificultan. Las personas obesas y las personas con resistencia a la insulina tienen más probabilidad de tener lo que se llaman ciclos anovulatorios, o sea, anovuladoras, que no son capaces de ovular todos los meses y por lo tanto que a través de ese mecanismo les dificulte más el embarazo. Es poco probable que una mujer que tenga solo ese problema, ninguno otro de infertilidad, finalmente no sea mamá. Uno, porque una mujer anovuladora que en vez de ovular 10, 12 veces en el año ovula 6, en una de esas lo va a pillar ese óvulo y se va a embarazar. Y lo otro es que si tiene solo ese problema, es de los más fáciles de tratar para los especialistas en infertilidad. Así que son personas que tienen buen pronóstico. De hecho, conversábamos también fuera de micrófono que hay algunas personas que pasa al revés y que les dijeron alguna vez cuando jovencita tú tienes estos problemas de ovulación y te va a costar embarazarte, y eso lo incorpora ella como diciendo no requiero anticonceptivo porque yo cuando quiera ser mamá voy a tener que embarazarme, y nosotros nos vemos en la vertiente opuesta, nos vemos con embarazadas que les habían dicho que eran infértiles por este problema de ovulación y que finalmente ovularon de vez en cuando y ahí se embarazaron. Por lo tanto, no son anovulación u obesidad, si bien es un factor de riesgo, no es equivalente a ser infértil. Ya. ¿Y existen tratamientos también para los problemas de ovulación? Cuando el único problema es la ovulación, es de los más fáciles de corregir, porque los especialistas que trabajan en esa área tienen medicamentos para poder ayudar a ovular, etcétera. Siempre una pareja infértil hay que estudiar las causas, ¿cierto? Muchas veces son combinaciones de un poquito de infertilidad del hombre y de la mujer, del problema en el hombre, de los espermas, etcétera. Se estudian siempre y se tratan de corregir todas. Si el problema es exclusivo en ovulatorio, es de muy buen pronóstico. Si sus trompas están perfectas, si el resto de las cosas bien, el espermiograma del hombre es normal, es fácil de corregir para los especialistas en infertilidad, las hacen ovular y las mujeres se embarazan. Doctor, estamos cerrando ya este espacio. Recapitulando un poco, usted nos señalaba que es importante entonces el control antes del embarazo, si es que la mujer se quiere embarazar o si es que quiere controlar su enfermedad antes de comenzar a embarazarse. Ambas tienen que mantenerse bajo la supervisión de un médico, ¿cierto? Uh-huh. También nos señaló algunas edades de riesgo, también algunas enfermedades asociadas a la pérdida de bebés.
Pero, ¿qué pasa con el rol del hombre dentro de todo este proceso? Me imagino que existe también el apoyo, la contención, existe también un rol de pareja, porque, claro, nos vamos al lado biológico, es parte natural concebir hijos, pero la parte también de crianza, de familia, parte también desde esa época, ¿no? O sea, eso es fundamental y yo agradezco esa pregunta porque siempre, como hablamos desde el punto de vista médico y siempre son pocos minutos, nos vamos mucho a lo técnico, ¿cierto? Sí. Pero el rol fundamental de la pareja y de poder desarrollarse y poder ser mamá en este contexto de amor, de cordialidad, de fraternidad, de planificación, de apoyo del hombre, ¿cierto? Que el hombre no estamos aquí solo para que, se embarazó y ahora ya no es problema mío y yo la dejo sola, esto no es un problema. Idealmente, que el hombre mantengamos firme al lado y apoyándola, demostrándole el cariño y el amor a ella y al hijo que está por nacer, eso es fundamental, ¿cierto? Por eso que es tan importante esta pregunta fuera de la cosa técnica biológica, es fundamental. Nosotros vemos las dificultades, las situaciones que tienen algunas mamás de repente en que el hombre la acompañamos mientras era todo entretenido y cuando se puso dificultoso empezamos a desaparecer un poco y les toca a ella seguir con el control, con los cuidados de salud, etcétera, un poco abandonada. Ciertamente aquí el cariño es central, el amor que le pueda manifestar el hombre y el apoyo en que la mujer se sienta respaldada y apoyada por el hombre que está compartiendo con ella este niño que está por nacer es fundamental. Es fundamental entonces Sí. también el rol. Para Absoluto. apoyo, amor. Sí, biológico ciertamente, Sí. pero el afectivo es clave en esta cosa. Por supuesto. Sí. Muchas gracias, doctor. Doctor Fernando Abarzúa, gineco-obstetra, con quien pudimos conversar todos estos temas. Le agradezco su visita acá a Entrevistos. Muchas gracias, para mí es muy entretenido y cada vez que tengamos la oportunidad de poder acercarnos a las demás personas a través de estos medios así masivos es fundamental, así que encantado de estar acá. Sí, lo ideal, ya es común, parece que a todos los invitados siempre se nos acaba el tiempo y Bueno, quedamos con muchos temas, entonces Tal le cual. extiendo también la invitación para que más adelante pueda acompañarnos y tocar otro tema que esto es muy interesante, siempre se nos quedan algunos puntos afuera. Me interesa mucho el caso del embarazo con VIH, así que es algo que también podemos hablar en otra ocasión. Eso, encantadísimo, súper bien. Así que, bueno, está más decirlo, pero todas las embarazadas, parte del control prenatal es hacerse test de VIH. Entonces, personas que a veces no conocían esta condición, la pesquisamos a ella, así que Claro. eso lo podemos conversar en la otra oportunidad. Muy bien, y también le agradecemos la sintonía a todas las personas que nos ven. Recuerde que puede revisar esta y todas las entrevistas a través de nuestra página web ufromedios.cl. Nos despedimos, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, doctor.